Bienvenidos a esta clase en la que vamos a hablar de cómo pasar del offline al online. Y antes de adentrarnos, quiero un poco que entiendas cómo funciona el mundo de los negocios un poco a nivel de marketing y publicidad. Fijémonos que anterior a que hubiera la televisión, internet, etc., la mayoría de gente transaccionaba en los mercados. Y no me hablo de los mercados financieros, estamos hablando de los mercados de pueblo, de los mercados donde tú ibas, interaccionabas con el carnicero, con el que vendía flores, con el que vendía espadas. Bueno, espadas quizá era anterior a la época en la que me refiero, ¿no? Pero era un tipo de interacción donde las personas hacían negocios con personas, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Se empezó todo a complicar un poco más, empezaron a salir las empresas y salió lo que yo llamo el boom de la televisión. La televisión nace en los años 20, se populariza en los años 30 y esto de repente explota. Todas las casas empiezan a tener su propia televisión, están conectadas a canales de televisión donde reciben constantemente noticias, películas, series, y entre medio de estas películas y series empiezan a poner anuncios. ¿Qué es lo que sucede? Hay unas cuantas empresas que, muy avispadamente, por ejemplo Johnson & Johnson fue una de ellas, que se dieron cuenta de que había un montón de gente que estaba viendo esta caja y no había muchas empresas poniendo anuncios ahí. Por lo tanto, las primeras empresas que pusieron anuncios en la televisión crearon imperios, crearon negocios multinacionales gigantescas, negocios que a día de hoy siguen aposentados porque ya tienen muchísima fuerza. ¿Qué es lo que pasa? En los 90 se inventa el tema de Internet y, bueno, se considera algo un poco de frikis, ¿no? Porque pensemos que Internet en los 90 no tenía nada que ver con el Internet que conocemos hoy en día. El Internet que conocemos hoy en día, pues te conectas a muchos sitios, aplicaciones, mil historias. Antes era una cosa un poco de frikis. Nadie sabía que podía llegar a tener el potencial que hemos descubierto que tiene realmente. ¿Qué sucede? En los 2000 aparecen las primeras redes sociales y esto hace que la hiperconectividad del mundo se acelere. Ya hablaban antiguamente del tema de la globalización, de que las exportaciones, importaciones de materiales hacían que un mundo se volviera más global, el tema de los aviones, que podíamos visitar países en muy poco tiempo, pero con el tema de las redes sociales empezamos a conectarnos socialmente. Esto se expande rapidísimo y ¿qué pasa? Unos primeros influencers y youtubers y gente que hacía creadores de contenido empiezan a encontrar aquí, por así decirlo, un sitio donde expresarse creativamente y algunos además empiezan a ganar dinero. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas intentan entrar aquí, pero al principio les cuesta un poco. Aquí es donde empiezan a aparecer cosas como la profesión del community manager, que me acuerdo que hace un tiempo esto estaba súper de moda y todas las empresas querían su community manager para controlar las redes sociales, qué hacían, cómo lo hacían, pero no lo habían hecho de manera muy óptima, lo habían hecho más bien pues, para controlar situaciones en las que había comentarios de gente insatisfecha, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Poco a poco empiezan a salir creadores de contenido que también empiezan a montarse sus pequeños negocios. ¿Qué pasa? Pues hay gente que, el creador de contenido que le gustaba el tema de las pinturas, pues se crea un curso de cómo pintar, ¿no? Oye, y empieza a tener algo de éxito. Al que le gustaba, por ejemplo, el tema de pintar miniaturas Warhammer, esto con los pinceles y las pinturas pequeñas, pues se crea un negocio en el que vende pinceles, ¿no? Y estos negocios, por ejemplo, el de venta de pinceles, antiguamente, si lo hubieras querido hacer en tu pequeño pueblo, pues, ¿qué pasa? Que no hubieras llegado a mucha gente, porque el nicho, ¿vale? Y esto es muy importante que nos quedemos con esta palabra, el nicho de mercado era demasiado pequeño para triunfar en geolocalizaciones tan reducidas. Pero cuando hablamos de Internet, es como si tuvieras la oportunidad de exportar a todo el mundo. Este ejemplo en concreto es un youtuber que se llama Squidmar, que recientemente ha lanzado una campaña Kickstarter donde vende unos pinceles para pintar de manera más óptima y que ha generado más de $500,000 en la campaña, ¿vale? Esto es súper interesante porque esto solamente lo permite el mundo de las redes sociales, el mundo de Internet. Y con todo esto, ¿qué quiero decir? Esta clase va de pasar del offline al online. Y estos son la autoridad
que tú tengas en el campo del que estás hablando, la confianza que tú generes hacia la gente que te está viendo, hacia tus potenciales clientes, y por último, la simpatía que te tengan. Además, intenta hacer una cosa: ¿comprarías a alguien sin alguno de estos factores? ¿Comprarías a alguien que no tiene autoridad, te cae muy bien, es muy simpático, confías en él, pero no tiene autoridad sobre lo que está hablando? Por ejemplo, si te cae muy bien tu amigo Juan, pero sabes que no tiene ni idea de reparar coches, no repararías jamás el coche en un taller que él empezase. Si en cambio tiene autoridad, no tiene confianza y tiene simpatía, tampoco repararías el coche en su taller, por mucho que sepas que él es bueno con los coches y te cae bien porque es simpático y bueno, bien, pero no confías en él, jamás dejarías el coche en su taller porque piensas, me va a estafar, me va a cobrar más. Y si tiene autoridad pero no tiene simpatía, si tiene autoridad y confianza pero no tiene simpatía, tampoco dejarías el coche en su taller porque te cae mal y no quieres saber nada de él. Este es el triángulo mágico que hemos de entender para poder vender más con nuestra marca personal. Para pasar del offline al online, lo que triunfa online no son las marcas, no son las empresas. Si tú ya tienes una empresa establecida en el offline, no es tan fácil como poner esa marca en el online. Tiene que haber siempre una persona que conecte con la gente. Puedes hacer un ejercicio, mira a todas las empresas que están triunfando online y las que hay alguien delante triunfan 10 veces más porque generan confianza, simpatía y autoridad, y esto es más fácil de vender que nunca. De la otra forma es posible porque hay empresas que sí que venden online sin marca personal, pero eso requiere de una propuesta de valor increíblemente espectacular, que no todo el mundo puede llegar a esos niveles de hiperpropuesta de valor, y por otro lado requiere más tiempo. Así que el truco y el hack es hacer una marca personal, que puede ser la tuya del empresario o cualquier persona de tu empresa, y ahora veremos cómo diseñar esta marca personal para generar autoridad, confianza y simpatía en las personas. ¿Vale? Vamos allá. Ahora sí, para crear esta marca personal, que esta marca personal, ¿vale?, puede ser tú o cualquier persona, será la encargada de hacer los contenidos gratuitos y por otro lado será la encargada de hacer los anuncios. Esta marca personal tiene que ir hacia una tribu, ¿vale? Una tribu es para crear los contenidos y dentro de esta tribu hay diferentes avatares. Que cuando hagamos los anuncios, es interesante que cuando hagamos los contenidos es para toda la tribu, y cuando hagamos los anuncios que diseñemos bien los perfiles más concretos de avatar. Por ejemplo, en la tribu de Emprende Aprendiendo es gente que quiere emprender. Mi tribu son los emprendedores. Pero si, por ejemplo, estamos vendiendo alguna formación para, no sé, ser consultor, vamos a definir mejor el avatar. No va a ser solamente alguien que quiera emprender, sino que alguien que quiera emprender en la rama de la consultoría, que realmente esté buscando un cambio de profesión, etc. Si alguien, por ejemplo, estamos haciendo un anuncio para la formación de copywriting, entonces haremos un avatar más específico para este tipo de producto. Pero todos tienen que ver con la tribu. En el contenido hablamos de nuestra tribu y luego segmentamos con avatares concretos para hacer los anuncios. Esto nos ayudará muchísimo a planificar los contenidos de anuncios y de contenido orgánico. Para que tu marca personal triunfe con contenidos, es muy importante que uses, por así decirlo, o sea, la idea es que a tu tribu le estés solucionando problemas, le estés aportando cosas interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué son los 3 tipos de contenido que puedes grabar? Problemas ilimitados. Esto quiere decir problemas que tu tribu sufra siempre. En el tema del emprendimiento, toda mi tribu siempre tiene problemas de cómo hacer un plan de empresa o cómo empezar una empresa, con socios o sin socios, ¿vale? Son temas que se repiten siempre. Ahí hay un montón de vídeos que puedes crear para solucionar estos problemas de tu tribu. Luego están los problemas actuales, que estos son noticias de actualidad o nuevas cosas que están surgiendo
para tu tribu. Por ejemplo, en el tema del emprendimiento, cuando salió la nueva ley GDPR, yo podría haber dado mi opinión ahí. Esos son problemas actuales. Estos son vídeos y contenidos que son más virales al principio y luego tienen una curva que bajan más. Estos, en cambio, son vídeos que al principio quizá no tienen tantas visitas, pero tienden a posicionarse en el largo plazo. Y por último, esta es la fórmula de traer un montón de tráfico, que es el tercer tipo de contenido, que es el de curiosidad, más educación, más entretenimiento. Estos son contenidos donde generan mucha curiosidad para que el espectador enseguida se quede enganchado para ver qué es, pero curiosidad no solamente para nuestra tribu, sino para el mundo en general. Dentro del contenido, lo que vamos a hacer es entretenerlos para que se queden ahí y en el proceso educarlos para que se conviertan en parte de nuestra tribu. Entonces, yo la estrategia que utilizo es centrarme en YouTube, hacer el contenido pilar en YouTube, porque aquí sí que hay un buscador donde la gente puede buscar palabras clave, y si tú analizas en la palabra clave que tú quieras posicionar qué vídeos se han hecho, puedes hacer un vídeo mejor que el que está ahí posicionado, y verás que poco a poco te vas posicionando. Y esos mismos vídeos, al subirlos a YouTube, también le des un formato cuadrado, porque pensemos que al final en Instagram y en Facebook no se escucha, no se escucha automáticamente lo que sale en el vídeo. Entonces tenemos que hacer un vídeo cuadrado para que sea más alargado y poner aquí en el propio vídeo un hook, un título potente para enganchar a la gente y que hagan clic para escuchar, ¿vale? El mismo vídeo que se sube a YouTube lo distribuyes también en Facebook e Instagram, ¿vale? No hagas tanto contenido específico para Facebook e Instagram cuando estés empezando. Ya harás contenido cuando crezcas de seguidores. Lo interesante también es que aquí, a subir este contenido que ya estás creando para YouTube, cuando pongas anuncios, la gente que no quiera comprar tus productos o entrar donde tú quieras llevarlos, podrán venir a estas redes sociales y seguirte en Facebook o Instagram. De esta manera también subirás seguidores, es como si estuvieras pagando por promocionar tu producto y a la vez también subir de seguidores. Por último, hemos dicho que no entraríamos en toda la parte de hacer anuncios, pero te voy a dejar como regalo mi pequeño guión que yo sigo para hacer los anuncios y alguna estrategia para que puedas implementar. No voy a entrar en el tema de cómo poner estos anuncios en Facebook, Instagram o YouTube. Ya hay muchas formaciones de ese estilo por ahí. Pero cuando hagas estos anuncios para las redes sociales o YouTube, yo sigo el guión de AIPS-CTA, que básicamente es: la primera parte, tienes que llamar la atención de tu avatar. ¿Te acuerdas que antes hemos hablado de hacer los avatares distintos para cada producto, etcétera? Incluso de un mismo producto puedes tener distintos avatares. Pues bien, lo primero que tienes que pensar es cómo llamo la atención de este avatar. Si yo fuera esa persona con esos gustos e intereses que has definido, ¿qué puedo hacer para llamar su atención? Por otro lado está la identificación, y es que por mucho que hayas llamado la atención de esta persona, tienes que llamar a tu avatar. Por ejemplo, si tu avatar es alguien que le gusta la cocina y tú estás vendiendo algo de recetas de cocina, la atención podría ser que estás en la cocina haciendo malabares con los diferentes instrumentos de cocina, con los fuegos, y luego rápidamente tienes que identificar a tu avatar y es decirle: hey, ¿eres alguien que te interesa la cocina? Si es así, tengo algo que contarte. ¿Entiendes? Identificas al avatar. Atención, identificación. Luego tenemos la P de problema, que esto es explicar el problema en cuestión. Por ejemplo, el tema de la cocina sería: ¿no te pasa que normalmente cuando quieres cocinar no sabes exactamente qué cocinar y estás 1 hora o 2 horas o más tiempo de lo normal pensando en qué vas a hacer más que en el proceso de cocinar? Vale, acabas de abrir un problema, que lo interesante es que este problema sea real de tu avatar. Luego le das una solución, que en este caso podría ser tu producto o servicio, o un lead magnet que estés ofreciendo, o una masterclass que ofrezcas, ¿vale? La solución y luego una llamada a la acción, que esto es decir, simplemente: hey, ves aquí y aquí te explicaré más sobre este tema. Fijémonos que luego puedes esto complicarlo lo mucho que quieras, porque puedes extenderte lo que quieras en el problema, en la solución o en la identificación o cualquier cosa, ¿no? Pero esto es una base para poder crear rápidamente anuncios. Y luego, por último,
El problema de muchas veces es que cuando grabas un mismo anuncio, enseguida lo pones en redes sociales y enseguida al principio funciona, pero luego la gente se quema de ese anuncio. ¿Cuál es la gran solución? Mismo mensaje, mismo anuncio con algunas palabras cambiadas, pero en diferentes zonas. Por ejemplo, podrías grabar uno fuera de tu casa, podrías grabar uno en la oficina, podrías grabar uno de vacaciones, podrías grabar uno que estuvieras en la piscina, ¿vale? Y esto lo que genera al final es confianza en la persona, porque si te ve en diferentes sitios, al final el cerebro del espectador no distingue que, jolín, es como si hubiera estado contigo en la piscina, en tu casa, en tu terraza, y eso genera mucha confianza, es atacar al cerebro reptiliano más profundo. Y es el mismo mensaje que has creado con distintas palabras, o sea, hazte bullet points de cómo va a ser el anuncio, y este mismo mensaje en diferentes sitios. Y esto evitará que ese anuncio se queme tanto.